por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que usted nos vea por este video de la Santa Misa del 11º domingo ordinario del ciclo A. El tema de la palabra litúrgica de Dios es: somos consagrados de Dios para estar con Él y para ser enviados y poder rehacer la comunidad, la humanidad, con el Espíritu Santo como nueva creación. Ha habido 3 creaciones: la de los ángeles, que adoran al Señor, incluyendo los ángeles caídos que se hicieron demonios; también la creación del género humano, que el Señor hizo varios universos o galaxias, en los cuales puso al ser humano al centro; y también la nueva creación, que después del pecado Dios envía al Redentor al mundo, y el Espíritu Santo, fruto del Padre y del Hijo, es el autor de la nueva creación. Entonces, de estas 3 creaciones estamos viviendo ahora esa nueva creación, que es obra del Espíritu Santo por medio de los sacramentos, por medio de la proclamación de la buena nueva de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Reconozcamos todos que somos pecadores, que sin la gracia de Dios pues simplemente quedamos en la antigua creación y no llegamos a ser esa tercera nueva creación a la que todos estamos llamados, y que ya comenzó a suceder desde que fuimos regenerados al hacernos cristianos, seguidores del nuevo camino en la iglesia a la que pertenecemos. Confesemos pues ante todo que le hemos ofendido al Señor en 4 áreas: de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, porque a fin de cuentas la iglesia nos pide que continuemos esa práctica originaria de la Iglesia Madre de Jerusalén, que se reunían a la escucha de la palabra de Dios, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Pero para hacernos dignos de continuar esta gran tradición de discípulos y apóstoles del Señor, pues reconozcamos que lo hemos ofendido en estas 4 áreas de nuestro ser, que son pues en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y alma, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, y una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Amén. Vamos a adorar a Dios junto con los ángeles del cielo, igual junto con los hermanos y hermanas alrededor del mundo, donde quiera que hay creyentes en el verdadero Dios, y que estamos motivados domingo tras domingo, el día del Señor, a adorar a Jesucristo, y en Él adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ofrecemos esta Santa Misa por toda la iglesia, para que seamos fiel pueblo de Dios y podamos ser un modelo de pueblo para los Estados Unidos de América y para los Estados Unidos mexicanos y para el resto de las naciones, porque la iglesia tiene mucho que aportar como pueblo de Dios desde la perspectiva de la segunda parte posconciliar del Vaticano II, inaugurada a partir del pontificado del Papa Francisco.
Así es que estamos viviendo esta segunda etapa del posconcilio, cuyo énfasis es el pueblo fiel de Dios. Hagamos pues oración. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo.
aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren a ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, hoy
hay varios puntos que hacer, pero me quiero centrar solamente en 4, pero son 4 diferentes temas, por así decir, que se complementan uno al otro, pero que hay un quinto que los une, sea al comienzo como preámbulo o al final, que es el tema de la alianza. La alianza en la Sagrada Escritura es el corazón de la revelación del Dios de la Biblia, o más bien del libro llamado Biblia, que nos habla de la palabra de Dios. Ya les he explicado antes que la Biblia no es toda la palabra de Dios, es parte de la palabra de Dios. Es la quinta y sexta palabra escrita o sagrada de Dios, y palabra que además de escrita y sagrada es canónica o normativa, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, una cosa es todo lo sagrado que las culturas consideran separado, parte de lo que ofrecemos a Dios, pero no todo lo religioso o sagrado es realmente obra del Espíritu Santo. Entonces, recordemos que Dios ha bendecido la creación, ha bendecido toda vida humana, los pueblos, pero en realidad hay algo especial para el Señor. Aunque todos los pueblos son suyos, el día de hoy se nos describe como Israel es su predilección. Ellos vienen a ser esa nación consagrada. Ellos vienen a ser propiedad suya, como después el apóstol Pedro en su carta nos dirá: ustedes son una nación consagrada, pueblo de su propiedad, somos suyos, como nos dice el Salmo responsorial hoy, somos ovejas de su rebaño. Entonces, todo esto es importante que sepamos. El sentido de lo sagrado es muy amplio, pero ya el sentido de lo consagrado, es decir, aquello que se dedica de una manera personal, particular, como algo propio de Dios, entonces es algo diferente. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que descubrir la importancia que tiene nuestra vocación de ser personas, bien sea del pueblo judío, que son un pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo musulmán, que han sido, el pueblo musulmán, que en realidad pues es también escogido por parte de ese hijo de Abraham, que es Ismael, por parte de Sara, y también el pueblo cristiano. Los tres somos pueblos del único Dios verdadero. Somos pueblos monoteístas, o sea, creyentes de un solo Dios. Pero desafortunadamente hemos desprestigiado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nos la hemos creído demasiado. Los israelitas han caído digamos, en el pecado del racismo y de la exclusión de los demás con la ideología del sionismo. El sionismo, no, aunque cite en la Biblia, no tiene bases en el espíritu de la palabra escrita de Dios. Es una ideología inventada a partir de 1948, cuando se crea el Estado de Israel, pero luego algunos de ellos se quieren sentir superior y de alguna manera tomar venganza o actuar de la misma manera que Hitler cuando trató de exterminar a tantos millones de judíos, y desafortunadamente con la influencia cristiana. Pues estos conflictos entre cristianismo y judaísmo e islamismo vienen a deteriorarse con el término ismo. Todo lo que termina en ismo es deterioro. Por eso aquí hablaremos de la cristiandad, de la catolicidad. Y entonces tenemos que recordar en primer lugar que el que Dios haya hecho la alianza con Israel, Él siempre tuvo la intención de hacer esa alianza primero con Israel y a partir de Israel con todos los pueblos de la tierra. Entonces, por eso Dios reúne al pueblo y le dice a Moisés: recuérdales que no se olviden que yo los saqué de Egipto. Yo tengo mis credenciales para decir que tengo todo el derecho de poner mi ley
de dar estos 10 mandamientos porque ustedes ya son míos. Y si de verdad quieren realmente pertenecer a mí, vamos a firmar esta alianza. Y ya sabemos cómo se hacían las alianzas en la antigüedad, con animales partidos, como lo hizo con Abraham, y después con la sangre de los corderos. Que la segunda lectura hoy nos habla de la sangre de Cristo por la que fuimos redimidos y la cual nos hace suyos. Por eso en una pareja que se casan, esa intimidad que hay entre esposo y esposa, hay un encuentro no solamente de cuerpos o de la intimidad sexual, sino también un encuentro de almas, comulgan con una misma aspiración, pero también tienen ese sentido de pertenencia uno al otro, y después los hijos que tienen se pertenecen a sí mismos y pertenecen a sus padres. Y por supuesto, tenemos almas con las cuales nos unimos. El alma o el espíritu humano o el alma no se debe confundir con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Una cosa es, pues, como dije al principio, de que toda la creación es sagrada, de que Dios lo ha hecho bueno, y lo sagrado en sentido general es una cosa. En ese sentido, pues tenemos que reconocer la dignidad de toda la vida humana, de todos los pueblos, de todas las personas, sean o no creyentes en Dios, y sean o no cristianos o judíos o musulmanes, o a lo mejor son ateos, son gente que nunca van a aceptar la verdad revelada que es Dios por medio de su Hijo. Con todo tenemos la obligación de pedir por ellos, porque ellos pertenecen a una cuarta membresía de la iglesia que se llama Iglesia Anhelante. Pero antes de hablar de estas membresías de la iglesia, quisiera que meditáramos con cuánto amor Dios vio a su pueblo, y por medio del profeta Oseas le hacía sentir a su pueblo que Él se encargó de llamarla desde joven, pero ella se voló mucho, se fue con los ídolos, con otros maridos. Pero el Señor le habló al corazón y le dijo: yo te voy a llevar al desierto y te diré cuánto te amo. Por eso, al cantar estas estrofas, vamos a recordar que el pueblo de Israel, como el pueblo de la iglesia, como el pueblo musulmán, como toda la humanidad, estamos llamados a ser la esposa de Dios, y en lenguaje apocalíptico, la esposa del Cordero, que no podemos excluir a nadie, pero que de alguna manera sí tenemos que aclarar el privilegio de ser la escogida, la novia, no una del montón, sino como dijo el apóstol Pedro en lecturas pasadas, que somos una nación consagrada, un pueblo que está llamado a proclamar las maravillas del Señor, a reconocer sus tinieblas, pero que al mismo tiempo ya no pertenece al mundo antiguo, sino a esa nueva creación de las que les mencionaba al comienzo de la misa. Yo nomás quiero recordarles, antes del canto que vamos a hacer, que sí, que la Biblia es como un organismo vivo, en el que hay 4 venas. Y se trata de un par de venas típica de cada cuerpo humano, que es la vena cava y la vena aorta. Cava es la vena morada que recoge toda la sangre de todos los rincones del cuerpo para llevarla al corazón y a los pulmones, ser purificada, y con la vena aorta se regresa esa sangre ya purificada a todas las partes del cuerpo. De esa manera este organismo vivo pues se manifiesta, se muestra sano. Entonces en la Biblia se presenta la persona de Dios, por así decir, que es el protagonista principal, pero no único, que por medio de 2 arterias, y el ser humano con sus 2 arterias le responde a Dios haciendo 4 venas o arterias, que son la fe, que es la justicia, que es el amor y que es la misión. Estas 4 arterias son totalmente de Dios y totalmente del ser humano, comenzando con protagonistas como Noé, Abraham, José. Después vendría a ser Moisés, David, los profetas,
hasta finalmente la Santísima Virgen María y Jesucristo y San Pablo, y ahora usted y yo que estamos participando de esta Santa Misa, somos como el enganche de una cadena, ¿verdad? Que sin ese enganche, ¿cómo se dice? Eslabón, si se rompe un pequeñísimo eslabón, esa cadena ya no sirve ni de adorno, ni para poder conectar un eslabón con el resto de los eslabones, porque se ha roto. Por eso, desde que yo tenía mis 11 años y que ya sabía que quería ser sacerdote desde 2 años antes, 9 años, yo me comparé con ese eslabón. Y se lo dije: Señor, yo quiero ser como ese pequeñito eslabón de la cadena, para que tu palabra se siga predicando, como tú le hablaste a los hombres y mujeres de la Biblia, tú sigas hoy día hablando a hombres y mujeres al servicio de tu reino. Estoy tan feliz de pertenecer a la Iglesia Cristiana Católica Romana, porque ¿en qué otra religión hallamos a un Dios que es capaz de hablar a jóvenes, a muchachas, al servicio de su reino? Por eso este día estamos también pidiendo de una manera especial para que el Señor siga mandando vocaciones al servicio de su pueblo, y que sigamos adelante como Él manda a los 12 apóstoles, que tiene cada uno su nombre y su sobrenombre, que son tanto discípulos como apóstoles, y los envía a evangelizar a todos los rincones de la tierra, porque para eso hemos sido llamados, bautizados primero y llamados cada uno a nuestra vocación. Entonces, esto que el Señor ha querido desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo especialmente, fundando un nuevo pueblo de Dios, que no excluye al antiguo, que es Israel, pero que también se abre a todos los pueblos de la tierra, y que muchos precisamente se oponen a que la Iglesia Cristiana Católica Romana no puede aceptar el racismo ni la discriminación, porque esencialmente persona que es racista y que es discriminadora deja automáticamente de pertenecer a un pueblo que es inclusivo, que es del Espíritu Santo, porque usted se ha aferrado a esa visión antigua de querer ser usted superior a los demás, como el sionismo de Israel, o como el tiempo del medievo, donde se promovían las cruzadas, la violencia en nombre de Cristo, o los misioneros que llegaron al Nuevo Mundo con su sistema de tabula rasa, acabar con todos los pueblos de Latinoamérica y de Norteamérica solo porque tenían sacrificios humanos, y ya todo lo demás lo condenaban como diabólico. Todavía hay gente que se siente muy católico, muy cristiano, muy americano, y hace sus oponentes políticos o de raza o de lengua unos viles demonios, y si es el demonio hay que acabar con el demonio. Eso es un error gravísimo, porque persona que demoniza a los demás solo porque no compaginan con su forma de pensar, estas personas se excluyen a sí mismas. El que excluye a los demás se excluye a sí mismo y no va a pertenecer a ese nuevo pueblo de Dios. Por eso toda esta infidelidad de los pueblos de Dios, sea el pueblo santo de Dios de Israel y de la Iglesia, el pueblo de los Estados Unidos de América y el pueblo de los Estados Unidos mexicanos, no hemos sido fieles a nuestras cartas magnas, que son las normas que nos siguen nuestras constituciones, y como fieles cristianos católicos romanos le hemos ofendido el corazón a Dios cuando hacemos a un lado a los pobres, a los necesitados y a los inmigrantes, creyéndonos nosotros los meros chichos y que somos los que mandamos y que somos los únicos miembros del pueblo de Dios. ¡Qué equivocados! Por eso el Señor llora, porque su pueblo lo ha abandonado, pero Él volverá a recogernos como recogió al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas, que dijo: te llevaré al desierto y allí te volveré a hablar del corazón y volverás a ser mía, y aunque te hayas prostituido a mí no me importa, porque yo me volveré a casar contigo. Escuchemos con todo cariño y amor estas estrofas de esta melodía que resume la gran tragedia de un Dios que es siempre fiel y del pueblo que le ha sido infiel una y otra vez. Pero Dios, una y otra vez, no se cansa de volvernos a llamar a sus brazos para volvernos a esposar para siempre en esta alianza eterna. Yo te desposaré conmigo para siempre.
siempre te desmostraré, en fidelidad, en amor y en compasión, y tú conocerás a tu Dios. Ensancha expansión de tu tienda, tus clavijas asegura, no te detengas, pues tus hijos heredarán naciones, un pueblo de Dios formarán. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón y ella me responderás como en los días de su juventud. Nunca se había visto que biológicamente una persona que se ha prostituido y vuelve a ser virgen. Suena contradictorio biológicamente, pero espiritualmente es lo que el Señor da a entender. Que por muchos pecados que haya tenido Israel o la iglesia, o usted y yo, Él siempre nos mirará con ojos de amor, de cariño, porque Él tiene todo el poder de convertirnos, pero no lo hará si nosotros no damos el primer paso, reconociendo que el primer marido era mejor que todos los amantes posteriores. Así es que, hermanos y hermanas, quiero recordarles en esta iglesia de Cristo Rey, que nos habla de su reino en Málaga, en Fresno, California, donde estoy grabando esta misa, recordarles que el Señor nunca ha dejado de proponer a la humanidad entera su reino, que es un reino poderoso, que es un reino que tiene todo para darnos, que Él jamás se va a echar para atrás. En realidad, cuando hablamos de poderes, pues sí, tenemos que reconocer que hay varios poderes. Yo encontré un decálogo de poderes en los cuales tenemos que analizar como familia, ¿verdad? ¿Cuáles son los poderes que influyen en nosotros? El poder de Dios, obviamente, es el fundamental, pero el poder de la palabra, el segundo. Qué importante es la palabra. El poder de la religión, que la nuestra es la palabra litúrgica de Dios de cada domingo. El poder de la familia, el cuarto poder. Y entonces también vamos a hablar de los 3 ramos del poder de toda nación, especialmente México y los Estados Unidos, que es el poder legislativo, diríamos el sexto poder, el quinto poder y los demás, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero también está el poder de la verdad y las comunicaciones por sí mismas. La verdad no necesita que la defiendan, solita sale. Y sale porque sale, por mucho que le quieran atribuir mentiras y tergiversar las cosas. El Evangelio, el Evangelio siempre es la verdad plena, pero el 8º mandamiento habla de no mentir ni de levantar falsos. Y precisamente voy a hablar, hay el poder de la naturaleza, antes de cambiar de tema, que ustedes saben cuando hay un temblor, cuando hay un fuego, cuando hay agua. Nadie puede escaparse o escabullirse de lo que haga nuestra madre, la tierra, la naturaleza, ¿verdad? Pero como les decía, el poder de las finanzas, en fin, hay un decálogo de poderes. Pero aquí lo que más importa es saber a usted como padre y madre de familia qué tipo de poder posee, y especialmente en relación al 8º poder sobre la verdad y la comunicación. Pues bien, el Papa León XIV ha hecho gala de su nombre, ya que 200 años atrás su predecesor León XIII hizo una encíclica llamada Rerum Novarum, o sobre cosas nuevas.
En ese tiempo se hablaba de la industrialización y cómo se manipulaba a los trabajadores, los niños, se abusaba de ellos. Y el Papa con esa encíclica presentó su postura en contra del comunismo, pero también en contra del capitalismo. Y dio un punto medio en el que por un lado se le dé los derechos a los trabajadores, pero por otro lado también que la empresa tiene derecho a ver qué manera hace funcionar el dinero y las cosas materiales, pero nunca por encima de las personas. Así es que hasta la fecha seguimos luchando para que no haya ese becerro de oro del mercado, del cual criticó el Papa Francisco. Y ahora el Papa León tomó de la enseñanza de dar prioridad a los pobres, como dice la presidenta de México, para bien de todos, primero los pobres, que mucho saca ella de la doctrina social de la Iglesia y que ha citado la nueva encíclica del Papa recientemente llamada Magnificat Humanitatis, que apenas la publicó el Papa el 15 de mayo en el segundo año de su pontificado. Y en esa encíclica se habla de cómo la inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas, diríamos un 60%, pero también ese 40% es bastante, porque con poquito que se use mal la inteligencia artificial, se confunde a las personas, destruye naciones, hay competencia entre un negocio y otro. Pero antes de llegar a esa encíclica, estaba yo mencionando que el Papa Francisco hizo una encíclica llamada Dilexi Nos, y la del Papa actual se llama Dilexi Te. Pero tanto la Dilexi Nos como la Dilexi Te significa que el Señor está embelesado con nosotros, le agradamos. Esa fue la primera parte de Francisco. Y Leo, el Papa Leo, le agradas. No, es que con el regalo del Espíritu Santo, con estos santos padres, con esta segunda parte del Vaticano II que llamamos pues esa renovación que necesitamos tener, el Vaticano II, los Papa Juan XXIII, San Pablo VI, después Juan Pablo I, Pablo VI y también Papa Juan Pablo II y Benedicto. Esa es la primera parte del posconcilio, y la segunda parte a partir de que el Espíritu Santo nos dio al Papa Francisco y ahora con el Papa Leo. Tenemos esta segunda parte de renovación del posconcilio en la que debemos meditar cómo el Señor no se ha cansado de seguir enamorado de nosotros, pero no solo de Dilexi Nos, de nosotros, sino de ti que me estás escuchando. Cada persona bautizada y que el Señor la ha hecho suya, le está diciendo: yo estoy enamorado de ti. ¿Por qué dependes tanto de ese marido, esa mujer que se le olvida decirte buenos días y decirte qué chula estás? Ay, Dios mío, el amor humano es tan poquito, ¿no? Pero con todo, es el amor por el cual Dios te dice que te ama. Con esos hijos, con esos amigos, con esos compadres. Pero no confundas el amor humano, el amor de este mundo, con el gran amor de Dios. Por eso el Papa habla de que hay toda una humanidad grande, y hasta la presidenta de México en sus matutinas constantemente cita al Papa León XIV para indicarnos que tenemos que tener mucho cuidado, que las redes sociales por el internet no deben, que el celular no debe ser lo que mande la casa, debe ser un instrumento para saber qué algoritmos nos traen la verdad, y muy buenos algunos de ellos, y qué algoritmos nos perjudican. Es triste que yo en mi familia he perdido relación con mi familia, con algunos de ellos, precisamente porque los más millonarios de este país han influido con miles de algoritmos, y mis hermanos, mis primos, mis parientes se la han creído como si fuera palabra de Dios, y yo he tenido que callar, hacerme a un lado, porque
porque no hay manera de que les haga saber que viven en la vil mentira. Por eso, como padres y madres de familia, recuerden que ustedes son el cuarto poder de 10 poderes, que el poder legislativo, judicial y ejecutivo son las ramas del gobierno de los Estados Unidos de América y Estados Unidos mexicanos, pero no son los únicos poderes. Hay 10 poderes, y tú eres el cuarto poder, que tienes que vigilar que el octavo poder de la verdad y de las comunicaciones no lo usurpen los algoritmos de mentira, sino que aproveches esa tecnología avanzada para ver de qué manera fomentamos la unidad de las familias, la devoción en nuestra iglesia, fieles a la palabra de Dios, y no creer todo lo que los algoritmos dicen, que la iglesia ha ocultado la verdad y que hay gente que sabe mejor que los apóstoles, que hoy en el evangelio vemos que el Señor llamó como discípulos y luego los hizo apóstoles, testigos oficiales de su verdad. Así es que no se anden dejando crear por esos movimientos de la nueva era que te dicen: vente a este seminario, no tienes que preocuparte si eres o no católico, cristiano o no, porque con tan solo hagas la meditación y todo eso, y ya con eso eres salvo, porque tú eres tu propio salvador y no necesitas, según ellos, de ningún salvador que venga a salvarte, ni de ninguna iglesia, porque tú eres Dios. Tú eres el mero mero. Esto es satánico, diabólico, aquel que divide la bola. Por eso se llama diabolo, el que divide la bola. Entonces no dejes de asistir a la Santa Misa, a reunirte a los símbolos. Lo opuesto al diablo es el símbolo, que es esta mesa donde vamos a continuar con la Santa Misa, los cantos que acabamos de hacer, y que en la iglesia se te dan suficientes símbolos, es decir, todo lo que une la bola, lo que une a la comunidad, no lavado de cerebro, sino instrucción en la verdad revelada en Jesucristo. Profesemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Yo también creo, y estoy muy contento y orgulloso, con humildad si se pueda decir, de pertenecer a la única iglesia de Jesucristo, y por lo tanto vamos a pedir en esta misa por todos, en primer lugar por el Papa León XIV, nuestro obispo José Brennan, nuestros sacerdotes y diáconos, los catequistas, que ahora son un ministerio oficial también del magisterio, sin dejar de ser pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por los gobiernos del mundo entero, especialmente de los Estados Unidos de América. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por el pueblo de México, para que, fiel a lo que propone esa cuarta transformación, sepan que si es compatible con el Evangelio, no es que nos metamos en política, sino que abrazamos toda buena acción que representa de alguna manera o es compatible con la opción por los pobres, porque para bien de todos, primero los pobres. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por aquellos, tanto en Estados Unidos como en México. Roguemos al Señor. Por cada padre y madre de familia que tienen la gran misión de emigrar a donde tengan que emigrar, porque ellos también son un poder y autoridad que debe ser respetada por todos los policías, ICE y todos, porque ellos también son un poder. No pueden dejar que sus hijos se mueran de hambre en sus países de origen, y en la obligación como ley máxima emigrar. Y esa es ley que está por encima de toda otra ley de cualquier nación, que sean respetadas la dignidad de los inmigrantes, especialmente de los padres y madres que decidieron emigrar para darle de comer a sus hijos. Roguemos al Señor. Y pidamos a Dios por aquellos que buscan la destrucción del bien y que saben que están haciendo el mal y aún perseveran, y que sepan que le van a dar cuentas al Creador y que van de camino a la condenación. Que sea muy claro que la iglesia no tolera las injusticias ni la maldad, para que tomen conciencia, se arrepientan y cambien. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y finalmente, esas 4 membresías de la iglesia: Iglesia de Todos los Santos, de los Fieles Difuntos, Iglesia Inmigrante,
de los pueblos peregrinos aquí en la tierra. Y esa nueva membresía que he pedido yo para que sean aquellos que nunca quizás se bauticen y lleguen a entrar oficialmente a la iglesia, pero que llamamos iglesia anhelante, hombres y mujeres de buena voluntad, que aún sin ser cristianos o creyentes, pero contribuyen a la transformación de este mundo en antesala del reino con su buena voluntad, su trabajo por la justicia, su misericordia, la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Guíame, Señor, en mi caminar. Dame las palabras para evangelizar y mostraré la grandeza que hay en ti. Tú nos has llamado al camino de la vida. Aquí estoy, proclamaré tu nombre a todo el mundo. Aquí estoy, tu palabra en mi boca llevaré. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, para la mente y el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Leo, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, y también de aquellos que están viviendo esta Santa Misa por las redes sociales, para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, pidamos para que su reino llegue y el mundo en que vivimos lo construyamos como antesala de ese reino que se aproxima, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles y discípulos? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Se dan una señal de paz. El pecado del mundo, ten piedad de
He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Pan de vida, alimento para el alma, pan de vida, Jesucristo Salvador, pan del cielo vine a la vida eterna, pan del cielo, cuerpo y sangre del Señor, que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Pan de vida, esperanza de los pobres, pan de vida, fortaleza en la aflicción, pan del cielo, el consuelo del que sufre, pan del cielo, alegría del corazón. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Solo como anuncio quiero recordarles que he comenzado un nuevo movimiento por Zoom. Así es que pueden llamar al teléfono 559-519-3750. Espero que pueda estar allí en la pantalla para que usted nos dé su número y le podamos hacer una invitación para hacer el Santo Rosario en honor a la Virgen María por 5 días al mes. 11, 12, 13, 14 y 15 de cada mes estaremos rezando el rosario para la unidad de las 4 Américas: América del Norte, América Central Caribeña, Sudamérica, América del Sur y América aborígena de los pueblos originarios, para que podamos cambiar nuestro concepto de América, que no digamos God bless América solamente, sino God bless all América, y no solamente la América de Norteamérica, sino desde Alaska hasta la Patagonia, y cada americano, cada persona necesita tener el amor de nuestra Madre Santísima y el amor a Jesucristo. Así es que estos 5 días de rosario cada mes lo hacemos con la intención de unir a las Américas en Jesucristo y en su Madre Santísima, que es patrona de México y emperatriz de toda América. Entonces llame al 559-519-3750 para darnos o dejar allí su número si quiere ser parte de este movimiento que le he dado por llamar Movimiento Guadalupano México-Americano.
son todos bienvenidos, y de esa manera buscar cómo hacer una iglesia en honor a la Virgen de Guadalupe en el Valle de San Joaquín. También esa es la otra meta que tenemos. Ahora sí, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado. Demos gracias